Pero sí se le escucha. Buenos días. Bien, gracias. Entonces vamos a arrancar el trabajo del día de hoy con lo que nos corresponde a lo que vendría a ser FM. Ya, FM. Jóvenes, en principio, las disculpas del caso. La semana pasada hemos estado con un tema ahí de salud que felizmente ya, ya hemos podido superar. Entonces, por esa razón he tenido la ausencia de las clases. Pero ahora ya vamos a arrancar con todo y si hace falta, lo vamos a recuperar, si hace falta. Si no, en todo caso, pero en todo caso coordinamos, jóvenes. ¿Ya? Entonces, haciendo esa aclaración, ahora ya nos vamos a enfocar a trabajar en lo que nos corresponde y nos compete ver lo que viene a ser a FM. Ya vamos a trabajar lo que es FM. Para ello voy a arrancar iniciar con la grabación de la sesión de hoy y voy a compartir la presentación también que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, entonces vamos a trabajar el día de hoy lo que vendría a ser lo que vendría a ser modulación en frecuencia, ¿ya? Modulación en frecuencia. Como recordando lo que habíamos tocado ya en la primera parte y cuando hacíamos incluso la parte de modulación en amplitud, todo ello, sabemos que debemos partir para definir la modulación en frecuencia, debemos partir desde el concepto general, ¿no es cierto? Siempre partimos desde ahí. Y el concepto general nos indica, ¿no es cierto?, que modulación es variar algún parámetro dentro del proceso de comunicación. Entonces, en este caso, si hablamos de modulación en frecuencia, ¿no es cierto? Cuando si hablamos de lo que vendría a ser la modulación en frecuencia, entonces automáticamente tenemos que hacer referencia a lo que vendría a ser este parámetro que se va a ir modificando, que vendría a ser la frecuencia, ¿cierto? Entonces, para ello, seguramente tendrá sus propias características, ¿no? Hemos visto que en amplitud tiene ciertas características, eh, digamos, ciertos considerandos que se debe tomar en cuenta al momento de lo que vendría a trabajarse, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el proceso. Sabemos que el objetivo, el objetivo es transportar una señal de baja frecuencia a través de otra que sea alta frecuencia. Eso no cambia. O sea, acá esa parte no va a cambiar, porque el objetivo, en este caso, como les digo, y les repito, no se va a alterar, no va a cambiar, ¿ya? Entonces, en tal sentido, es un aspecto que debemos tomar en cuenta. ¿Cierto? Ahora, y también un aspecto que quizás es importante que ustedes lo tomen en cuenta, es que también ver la aplicación, porque eso es sumamente importante, jóvenes. Eh, en lo que, en lo que respecta a cualquier tema que se trabaje dentro de lo que es la electrónica, traten de ver la aplicación de tal manera que ahí también se puede ver de una manera más, digamos, eh, no sé si más clara, pero por lo menos ya nos va a dar cierta idea de lo que queremos trabajar, ¿correcto? Entonces, diríamos nuevamente que si hablamos de modulación de frecuencia, ¿ya? Estamos en una técnica que dentro de todas las técnicas estamos hablando de la técnica de modulación angular, ¿ya? Frecuencia
hay que tener en cuenta que estamos en una técnica de modulación angular. Entonces ahí ya vamos, digamos, vamos ya tocando los matices que va a ir teniendo este tipo de modulación. Entonces a partir de ahí, obviamente que cada uno de los tipos de modulación va a tener sus propias características, ¿no? Sus propios considerandos, sus propias limitaciones, sus propias ventajas y desventajas, ¿cierto? Al final, lo que se quiere es, a través de este u otros tipos de modulación, es que se permita la transmisión de la información a través, a través de una onda portadora, ¿no es cierto? Entonces, la modulación en frecuencia, y vamos a ponerlo acá para que podamos tomar en cuenta, es que, lo que se quiere es, y al igual que los otros casos, es transmitir mm, información a través de una portadora, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta eso, a través de una portadora. Entonces, como pueden ver, eh, esto no cambia, esto no cambia. En AM, igual, pero en este caso, vamos a ser más específicos, transmitir información a través de una portadora, ¿no es cierto? ¿Cuál sería lo que va a hacer? Variando, variando su parámetro en frecuencia, variando la frecuencia. En el anterior caso que hemos analizado, variamos lo que vendría a ser la amplitud. ¿Listo? Entonces, acá, ojo, estamos en el campo, estamos haciendo el análisis en el campo analógico, ¿no es cierto? Estamos haciendo nuestro análisis en el campo analógico. Entonces, en tal sentido, si analizamos a nivel analógico, vamos a ver que la frecuencia instantánea, ¿ya?, de la señal modulada es proporcional al valor de la señal moduladora, ¿ya? Es proporcional. Lo mismo, ¿no es cierto? Que miren, en este caso, lo que estamos observando es en una primera imagen acá, en esta primera parte, ¿no es cierto? En la primera imagen, estamos viendo lo que vendría a ser el resultado de la señal modulada en FM. Entonces, en la segunda imagen estamos viendo la moduladora. Esta sería la señal de información, ¿no es cierto? Así lo conocemos, la señal de información. Esta es la señal de baja frecuencia, ¿no es cierto? De baja frecuencia, ¿no es cierto? Es una señal de baja frecuencia, donde, y además, vamos a ponerlo baja frecuencia, ¿correcto? Déjenme acomodarme, ¿no?, para poder escribir de mejor manera. Listo. Entonces tenemos acá la señal de, de baja frecuencia. Ya, listo. Entonces ahí tenemos la señal de baja frecuencia. Y en la otra parte tendríamos la señal portadora, ¿no es cierto? Esta es la señal portadora. Eh, También la señal carrier, si quieren llamarle, esta es la que va a servir de transporte. Esta es la que va a transportarla. Entonces, como pueden ver, es lo mismo que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta señal va a modular. Esto fíjense cómo va modulando, ¿ven? Vamos a hacer unos trazos que nos permitan precisamente ver este aspecto, ¿ya? Vamos a ir sacando pequeños segmentos. Fíjense cómo vamos. Entonces, en función a precisamente a la señal moduladora,
la portadora se va a ir adecuando, ¿no? Se va a ir, fíjese, vamos viendo, ¿no? Entonces, tengo este segmento, como era antes, ¿cierto? Ambos vamos combinando las dos señales, vamos mezclando y de tal manera que vamos a obtener la señal moduladora. Entonces, como dice modulación en frecuencia, la frecuencia de la señal portadora varía de acuerdo al valor instantáneo. Ojo, de acuerdo al valor instantáneo. Estamos en un contexto analógico. Entonces, la frecuencia instantánea que va a ir teniendo la señal moduladora es la que va a ir modificando el, el valor o el espectro de la señal moduladora. Es un aspecto que debemos tener en cuenta bastante. Entonces, en tal sentido, la frecuencia instantánea de la señal modulada es proporcional al valor instantáneo de la moduladora. Hay que tomar en cuenta esto, ¿cierto? Entonces, ahora, ya yendo dentro de lo que vendría a ser, dónde se usa, ¿no? ¿Cuál es la utilidad que va a ir teniendo la modulación en frecuencia? Entonces, la modulación en frecuencia se usa comúnmente en bandas, ¿no es cierto? En bandas, en segmentos del espectro radioeléctrico de alta frecuencia, ¿no? Para aplicaciones de radiodifusión. ¿Ya? Por ejemplo, ahí podemos transmitir de una manera más nítida lo que vendría a ser música, ¿no? Audio y televisión analógica. Entonces podemos ponerlo por esta parte, las aplicaciones que se podrían dar, ¿no? Las aplicaciones. Uy, ¿qué pasa con esto? Medio raro. ¿Ya? Las aplicaciones que se tienen, que va a radiodifusión, ¿no es cierto? Radiodifusión, correcto. Hay para música y voz, ¿ya? Podrían ponerle y voz. Luego, televisión, ¿ya? Televisión, de hecho, televisión analógica se puede transmitir ahí. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos eso. Entonces, ahora, yendo para su transmisión, ¿no es cierto? Ya yendo a la parte de la transmisión, ¿no es cierto? Acuérdense, cuando estudiamos lo que es precisamente esa parte de la transmisión, hablábamos de las bandas, ¿no es cierto? Banda ancha, banda estrecha, ¿no es cierto? Cuando hablamos de UHF, VHF, ¿no es cierto? Entonces, generalmente esto se utiliza para transmisión en banda estrecha. Entonces, ahí podríamos estar mencionando estas características, ¿no? Entonces, ahora, acá, digamos, dentro de ello, podríamos mencionar algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, para la comunicación de voz, ¿no es cierto? En FM se puede hacer una comunicación de dos vías, ¿ya? O sea, se puede hacer por ejemplo, podemos ponerla acá, ¿no? Voz, podrían ser dos vías, ¿no? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esa es una diferencia que se hace digamos, cuando hablamos de dos vías, entonces ya es una FM comercial, ¿ya? Y ya vendría a ser, en este caso, una FM de banda ancha, ¿ya? Banda ancha. Cuando utilizamos las dos vías, ¿ya? Entonces ahí ya vendría a ser un caso de banda ancha, ¿correcto? Entonces, eso para ir teniendo las consideraciones del caso. Ahora, la modulación en frecuencia eh, también se puede utilizar, digamos, también se puede utilizar para sistemas de video analógico. También se puede utilizar para sistemas de video analógico, ¿ya? También se puede
utilizar para este caso, ¿no? ¿Ya? Para lo que vendría a ser sistemas de video analógico, ¿no? En lo que vendrían a ser en sistemas de VHS, ¿no? Acuérdense de la clasificación que hacíamos cuando utilizábamos lo que es microondas, ¿no? UHF, VHF, VHS y todo. Algunas cosas también que tenemos que acordar, ¿no? En este caso ya es para un dispositivo, ¿no es cierto? Hay que diferenciar, ¿no es cierto?, la banda de la aplicación. Entonces, eso dentro de lo que podríamos ir manifestando dentro de lo que vendría a ser la aplicación y la transmisión. Entonces, digamos, ahora mm, podemos hacer algunas precisiones, ¿no? En lo que respecta a la modulación en frecuencia, ¿cierto? Que eh, en sí establece un importante avance en comparación del AM, que no solo aplica la mejora la, en la presentación, o sea, si hablamos así automáticamente, me dicen, a ver, ¿en qué diferenciamos? Automáticamente, por ejemplo, el SNR, la relación señal a ruido, se maneja de mejor manera en lo que vendría a ser FM, ¿ya? Entonces, la relación señal-ruido, eso se maneja, es mucho mejor acá en FM. Entonces, por eso es que si ustedes diferencian, tienen un receptor AM y un receptor FM, como canalizan las bandas, sintonizan las bandas, las emisoras, en otras palabras, y fíjense la calidad que tiene uno del otro, ¿no? Van a darse cuenta que en FM es más limpio, más puro la información que llega. En cambio, y ahí vamos a tener distorsión. Entonces, si hablamos de alguna mejora, podríamos partir por ahí. Pero, pero también tenemos que mencionar la resistencia al efecto del desvanecimiento, ¿ya? La resistencia que tiene y la interferencia, ¿no? Entonces, esos aspectos que son muy comunes, como he mencionado en AM, acá en FM no se trabaja de mejor manera estos efectos, estas relaciones que van a ir teniendo, ¿cierto? Que van a ir teniendo las señales em, o la transmisión a través de lo que vendría a ser FM, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, ahí un criterio importante, pero vamos avanzando dentro de lo que, para ver precisamente los métodos de modulación en FM, ¿ya? Hay que plantear acá un criterio importante, ¿ya? Un criterio importante que precisamente vendría a estar establecido, ¿ya? Vendría a estar establecido por los criterios de Wiesel, ¿ya? Entonces vamos a ver, acá vamos a poner criterios, ¿ya? Los criterios de Wiesel, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué debemos recordar? Recordar las funciones de Wiesel, ¿ya? Las funciones de Wiesel. Tienes que recordar eso, ¿ya? Entonces, jóvenes, tienen que hacer un repaso de lo que vendría, porque acá únicamente lo que vamos a hablar cuando hablemos de Wiesel es, vamos a hablar específicamente de lo que nos sirve, ¿no? Pero la operatividad, todo ello, por favor, denle una repasada, estudien esa parte, porque eso no es parte de lo que vamos a evaluar acá, ¿no? Lo que vamos a evaluar es como una herramienta que nos va a permitir ir analizando precisamente aspectos de esta manera, que conllevan y competen a lo que es FM, ¿no? Entonces, tarea ahí tienen para que ustedes puedan recordar.
Entonces, ¿qué es lo que nos establece las funciones de Wiesel? ¿Cierto? Entonces, debemos partir de que como cómo se va a ir dando el espectro de la señal FM, ¿ya? A ver, permítanme si puedo encontrar una gráfica que nos permita analizar esto. Un segundito, por favor. A ver, en un momento, a ver si ubico, ¿ya? Pero acá tenemos también su espectro, ¿no? Pues claro que está un poco, digamos, no está muy didáctico. Pero miren, ¿por qué se utilizan las funciones de Wiesel? Mire, lo que ocurre es que, si bien es cierto, en AM, cuando teníamos lo que es para representar, ¿no es cierto?, el espectro de lo que se obtiene a través de la modulación en AM. Entonces, con Fourier y tomando como criterio fundamental que toda señal puede ser representada en una secuencia, ¿no es cierto? En una secuencia, toda señal que equivale a una señal senoidal. Sabemos que para todo lo que es telecomunicaciones jóvenes, debemos aproximar para que nos permita evaluarlo, manejarlo, eh, manipularlo, cualquier término que se acomode a lo que se quiere interpretar, debemos llevarlo, debemos hacer una equivalencia senoidal, porque a través de ello, por ejemplo, se puede manejar de mejor modo. Por ejemplo, haciendo un ejemplo clásico, ya un ejemplo para que se entienda, por ejemplo, en la modulación, ¿no es cierto? La modulación general, no solo estoy hablando de AM, tenemos la señal carrier, ya tenemos la señal moduladora, ¿no es cierto? La señal de información y la señal modulada. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Miren, esta señal carrier es una señal controlada, es algo que vamos a manejar, que podemos, esto se va a crear, o sea, se puede crear, modificar de acuerdo al canal donde vamos a estar y todo ello. Pero esta de aquí no, esta sí viene de manera natural, por ejemplo, la voz, ¿no es cierto? Tú, si bien es cierto, puedes modular el timbre, pero la señal en sí tiene que respetarse, ¿no? Porque eso es lo que se va a interpretar. Este no, este sí se puede. Entonces, ¿esto de dónde sale? Por eso quiero explicar. Esto sale de un oscilador, ¿ya? De un oscilador, ¿correcto? Entonces, este oscilador, y no es cualquier oscilador, es un oscilador senoidal.
¿Y por qué se aplica un oscilador senoidal? Porque debe tener dentro de sus características porque hemos visto, miren acá, ¿cómo es? ¿Cómo es la señal portadora? ¿Ah? ¿Cómo es la señal portadora? Es una señal continua, constante, en amplitud y frecuencia. Y eso no les suena conocido. Si definimos una señal senoidal, vamos a llegar a esa definición. Entonces, por eso es que es importante que se haga este tipo digamos, se tiende que, por eso es que surge Fourier, ¿no? Porque nos permite aproximar a un análisis senoidal de cualquier señal, nos permite hacer ese análisis, nos permite hacer un equivalente, ¿no? Entonces hay que ir viendo eso. Entonces, les decía que antes cuando hacíamos AM, entonces podíamos ver esta situación, ¿no? Podíamos saber su espectro y todo. Pero acá, acuérdense, es una modulación angular, es una técnica, entonces, aquí ya la situación que no es tan simple. Si nosotros queremos hacer un análisis, ¿no es cierto?, de la modulación EFM. Entonces, el espectro de frecuencia que resulta, ¿no es cierto?, de la modulación, no se puede expresar de manera sencilla solamente o únicamente con transformada de Fourier. Entonces, para poder representar precisamente el espectro, ya de la señal modulada, ¿no? De la señal resultante, de la señal modulada. Entonces, para ello se emplea lo que vendrían a ser las funciones de Bise, ¿ya? Las funciones de Bise, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a ver si tenemos una gráfica de Bise por acá. No tenemos, parece, no tenemos. Ya. Listo. Entonces, vamos a describir un poco cómo va yendo digamos, cómo es la estructura de Vice, ¿ya? Obviamente, va a ser es un recuadro donde tenemos, por una parte, a ver, vamos a ir en este sentido, ¿ya? Ahí, digamos, y por aquí, así. Por esta parte, lo que vamos a tener son las amplitudes. Acá vamos a tener lo que vienen a decir las amplitudes de las bandas laterales, ¿ya? De las bandas laterales. Y por aquí vamos a tener el índice de modulación. ¿Se acuerdan del índice de modulación? Acá también. Por eso decía, si saben AM, todo lo demás es lo mismo. Ahí viene el índice de modulación. Entonces, para cierto índice, ¿no es cierto? Para cierto índice de modulación, acá todavía, en esta parte, es como un recuadrito, vamos a seguir graficando, ¿no es cierto? Acá por una parte, digamos, acá vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un par de ejemplos para que... ¿Listo? Entonces, por una parte, tendríamos ahora acá el índice de modulación, no sé si me ocurre arrancar con cero, ¿cierto? Pero antes, acá pondríamos el índice de modulación M, ¿ya? Y por acá estaría la portadora, ¿listo? Ahí tendríamos la portadora. Y a partir de ahí, de aquí, ahí, así es.
Desde aquí ya empiezan las amplitudes, ¿cierto? Entonces, para un índice, por ejemplo, según la tabla de Wiesel, nos dice, tenemos un índice de modulación de 0, vamos a tener una portadora de 1 y no vamos a tener amplitudes. Bueno, es el caso ideal, es el caso ideal donde no se van a ir generando amplitudes en las bandas laterales. Entonces, si podríamos tener para un caso de 0.25, vamos a tener una portadora de 0.98, ¿cierto? Y vamos a tener, digamos, una banda lateral, ¿no? Con una amplitud de 0.12, ¿ya? Para un índice de modulación, digamos, de 0.5, ¿ya? 0.5, vamos a tener una portadora con una amplitud de 0.94, ¿sí? 0.94, y vamos a tener la presencia de dos bandas laterales, ¿no? Con una amplitud de 0.24 y la otra con 0.03. ¿Listo? Entonces, así. Entonces, miren cómo se va dando esta situación. Y precisamente acá es donde queremos llegar. ¿Correcto? Entonces, precisamente ahí van a ir, tenemos el espectro, ¿cierto? Cuando hablábamos de AM, ¿cuántas bandas laterales teníamos? Únicamente, digamos, si tomamos como referencia en cero, solo teníamos una, ¿no? Pero si tomamos todo el espectro, dos bandas laterales, ¿cierto? Dos bandas laterales. En AM, no, mejor dicho, en FM no se va a dar de esta manera. Es, vamos a tener, según al índice de modulación, vamos a ir teniendo una determinada cantidad de bandas laterales y con sus respectivas amplitudes. Entonces, las tablas de Wiesel, este, jóvenes, ¿me pueden dar un segundito? Voy a tomar un vaso de agua, por favor. Estoy un poco, se me corta la voz. 2 minutitos más.
Bien, jóvenes, gracias. Continuamos. Continuamos entonces. Entonces, estábamos viendo ahí la, la importancia que que tiene el rol que juega la función de Bessel, ¿no? La función de Bessel. Entonces, como les estaba explicando, acá se van a ir generando FM, no únicamente va a generar una portadora, genera más de una portadora. Entonces, ¿cómo sabemos? Nos vamos a ir y vamos a ir a través del cálculo en índice de modulación, podemos ir viendo cuántas portadoras vamos a ir teniendo, ¿cierto? Entonces, y además también el orden, ¿no? El orden que va a ir teniendo cada portadora, obviamente que también se va a ir dando esa información sobre el orden que va a ir teniendo y también la amplitud que va a tomar en función al orden que va a tener, ¿no? Es más o menos eh, así de esta manera. Entonces ustedes pueden descargarse o tener su tabla, ¿no es cierto? Y eso deben tenerlo a la mano, ¿no? Cuando demos el examen parcial, ustedes deben venir con su tabla de Bessel, ¿no? No les voy a pedir que se memoricen, ¿no? Esa no es la idea. La idea no es memorizar nada, ¿no? Acá la idea es analizar, analizar. Entonces, ahí van a tener la tabla. Por ejemplo, podríamos hacer ejemplo para algo más, ¿no? Para un índice de modulación, digamos que vamos a tener el uno, ¿se acuerdan? Entonces ahí vamos a tener 0,77 en la amplitud de la portadora y se van a generar tres bandas laterales, ¿no es cierto? Tres bandas laterales, una de 0,44, ¿cierto? La otra de 0,11 y la otra de 0,02. Vamos a tener la presencia de tres bandas laterales. Entonces, acá la función del Bessel, acá nos va a indicar, aparte de la cantidad, el número, también nos va a indicar el orden, ya el orden que va a ir tomando las bandas laterales, ¿cierto? Va a ir tomando las bandas laterales. Entonces, la amplitud de la portadora y de las bandas laterales se van a presentar de acuerdo a cada tipo de índice de modulación. Como pueden ver, varía, no es el mismo, no es igual, va a ir variando. Entonces, esto siempre es presente en FM, ¿cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto al momento de análisis. Entonces, la de Wiesel nos va a permitir precisamente tener digamos, un análisis más detallado de lo que vendría a ser el espectro de lo que es FM. Entonces, a tomar en cuenta, repasen eso, vamos a ver dentro de las aplicaciones cómo se maneja precisamente este aspecto. Pero vayamos a ver, ¿cierto? Entonces, estamos viendo un poco cómo representar el espectro de lo que vendría a ser FM, ¿cierto? Entonces, el espectro va, como dice acá, miren, fíjense esta parte, dice, mm, tiene el espectro de la señal modulada de FM tiene infinitas componentes, ¿ya? Infinitas componentes.
Continuamos. Entonces, estábamos viendo ahí, como indica, el espectro de una señal modulada tiene infinitas componentes. Esto es un aspecto que se debe tomar muy en claro. A veces, bien, entonces, les decía que es un aspecto que se debe tomar en cuenta, porque cuando instalamos, a veces, como les mencionaba, lo que ocurre es que cuando hacemos la instalación, por ejemplo, no es algo que ya es estándar, porque lo analógico, como saben ustedes, ya no se está implementando, pero en un contexto de mantenimiento sí, se pueden dar, por ejemplo, el Estado a nivel nacional y a nivel regional tiene bastantes estaciones de radio FM. Entonces, si a alguno de ustedes en un futuro próximo les toca les toca desempeñar una función en el MTC, seguramente van a ir a hacer los mantenimientos a las estaciones. Quizás dentro de ese mantenimiento implique que se tenga que cambiar, ¿no?, el transmisor. Entonces, el procedimiento estándar es que lo adquieren y te entregan y como profesional vamos y lo cambiamos. ¿Qué es lo que ocurre? Sobre todo es en un contexto, y hay que irnos, digamos, al contexto más, digamos, más crítico. Lo que va a ocurrir es que dentro de las compras del Estado, no necesariamente te van a comprar de donde tú quieres, como profesional, puedes tener, ¿no?, una referencia de una marca, de una tienda o local comercial o empresa que venda buenos productos, pero no necesariamente la compra se va a dar de ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente estos son fabricaciones de acá de Perú, incluso fabrican acá en Cusco. ¿Qué es lo que ocurre? A veces no se hace un buen manejo de lo que vienen a ser las portadoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente se solicita, ¿no es cierto?, en un determinado ancho de banda, ¿no es cierto?, en un determinado espectro. Entonces, a veces no se trata bien, no se eliminan bien, no se hace un buen tratamiento de lo que vendrían a ser las componentes del espectro, porque va a tener, o sea, se podría decir los armónicos, van a tener varias componentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Alguna de esas puede generar interferencia con otros sistemas. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que el espectro de la señal modulada FM tiene infinitas componentes, ¿ya? Entonces, claro, obviamente, como hemos estado viendo ya en Bicel, hemos adelantado eso, las amplitudes de las distintas componentes se llaman funciones de Bicel, ¿ya? Eso es lo que hemos estado viendo. Acá cada uno de estos componentes va a generar una función de Bicel. Entonces, el espectro de una señal modulada se daría de esta manera. Incluso podríamos ser un poco más de esto, ¿no? Puede tener más por acá, podría ser más así, ¿no? Más, puede tener más de una componente. Ahora, el ancho de banda, como bien saben ustedes, en este caso se llama M, ¿ya? El ancho de banda, o mejor dicho, el ancho de banda depende del índice de modulación.
N es el índice de modulación en FM, ¿ya? Y bueno, el ancho de banda obviamente va a depender de estos dos aspectos, ¿no? Del índice de modulación y de la frecuencia moduladora. Entonces, hay que tomar en cuenta que siempre estos dos aspectos son los que nos van a determinar el ancho de banda. Ahora, el espectro es simétrico respecto a la portadora. Claro, como en AM, lo que tenemos a la derecha es lo que vamos a tener a la izquierda. Entonces, todo se centra en la portadora y en función a ello se van a ir generando sus componentes de FM. Ahora, el índice de modulación N es mayor que 0.3, tenemos una modulación con banda ancha, ¿ya? Cuando ya hablamos de un índice mayor a 0.3, entonces estamos hablando de un índice de modulación de banda ancha. Si el índice de modulación es pequeño, tenemos una modulación de banda estrecha, ¿ya? De banda estrecha. No sé si alguna vez han visto en FM que se tiene, por ejemplo, cuando se hace la transmisión de voz, ¿cierto? Cuando hay una transmisión de voz en FM es como si se genere así, ¿no? L y R, ¿no? Es estéreo, ¿no es cierto? Se puede dar ese estéreo. Entonces ahí, por eso decía, tiene una componente bidireccional, ¿cierto? Entonces, pues situaciones que la música sí se puede transmitir de mejor manera en FM, ¿correcto? En FM. Ah, entonces, vamos a entrar en la parte de métodos de modulación, pero no quiero entrar a esta parte, antes sí, ver si tienen alguna duda, alguna consulta hasta lo que hemos estado evaluando hasta este momento. Bien, para ir un poco antes de entrar, esta parte lo vamos a ir analizando ya el jueves, la parte de lo que vendría a ser los métodos. Hay que ahondar un poco más en lo que vendría a ser, decir, ¿no? Dentro de las aplicaciones, que las mayores aplicaciones que se tienen es en radio, ya la FM para la radiodifusión de banda ancha, es la que se utiliza más y bueno, como su nombre indica, requiere lo que vendría a ser un mayor ancho de banda. Y en este caso, la banda que se utiliza más es la VHF, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Ahora, también FM se puede usarse para ciertas cosas, ¿no? Señales estereofónicas, algunas otras aplicaciones más que se pueden tener, pero lo que más se usa, es en radio FM, ¿no? Sonido estéreo y todo. Entonces, hay que ver ese aspecto, ¿no es cierto?, de lo que vendría a ser FM, ¿cierto? Entonces, mm, ahora, respecto al ancho de banda, ahí obviamente ocupa un mayor espacio que FM, pero también si bien es cierto, sus alcances son más limitados, ¿no? Pero no obviamente en comparación de otras tecnologías de comunicación, obviamente tienen un mayor alcance, ¿no? Un mayor alcance, pero comparativamente con la FM, no tiene un menor alcance, ¿no? Pero como ustedes saben, ciertas cosas se sacrificará alcance, pero se potencia, digamos, lo que vendría a ser la claridad, la nitidez y también la posibilidad de una transmisión estéreo, ¿no? Entonces, como indicábamos que comparativamente al contrario de lo que vendría a ser la modulación amplitud, que, bueno, se encuentra ahí la frecuencia portadora y dos bandas laterales únicamente, ¿no es cierto? El ancho de banda de FM se extiende indefinidamente, ¿no? Tiene como amplitud estándar o
rango de transferencia los 58 kilohertz, ¿no? A 6 canales de transferencia, eso es lo que tendrían. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto al momento de hacer el diseño o el cálculo, ¿no? O el análisis también. Entonces también hay que ver que el oscilador que va a entrar, en ambos casos, tiene que ser un oscilador senoidal. Entonces tiene que ser un oscilador senoidal, ¿cierto? Entonces, bueno, hay múltiples tipos de osciladores, ¿no? Osciladores sintonizados, osciladores por ejemplo, los que son controlados por voltaje controlado de la entrada, los PLLs, tantas cosas que hay en una parte del oscilador. También es un aspecto que se tiene que analizar y evaluar bien también, ¿no? Entonces, eh, esos aspectos a tomar en cuenta dentro de lo que vendría a ser la modulación en frecuencia. Bien, entonces ahora hemos hecho un poco lo que vendría a ser esta parte, ¿no? De lo que compete y corresponde a lo que es la modulación en frecuencia, ¿no? Entonces, a la siguiente clase ya vamos a entrar un poquito más, a adentrarnos en la parte de matemática, en las funciones que lo definen, cómo se trasciende eso hacia lo que vendría a ser bíceps y todo ello. Entonces ahí ya tenemos esto, y hay que estar, hay que, hay que estar recordando ciertas conceptos, sobre todo de bíceps, porque ya cuando veamos tipo de modulación, métodos, ya después de ello nos adentramos a ver lo que vendría a ser algunas aplicaciones, ¿no? Algunas aplicaciones. Bien, si no tienen ninguna pregunta más, nos estaríamos, nos estaríamos quedando ahí nomás, y el día jueves avanzaríamos. Si tienen alguna consulta, pregunta. Ninguna. Bien, jóvenes. Es todo por hoy. Nos reconectamos el día jueves. Hasta el día jueves, ingeniero. Hasta El el jueves, jueves. ingeniero. Jueves. A ver, hasta el jueves.